El aguacero caía sin piedad sobre la Ciudad de México aquella noche de octubre, transformando las calles de la colonia Doctores en pequeños ríos que arrastraban los sueños y pesares de sus habitantes. Camila Herrera apretaba contra su pecho la bolsa de plástico que contenía las sobras de la taquería donde trabajaba, pensando en cómo ese pequeño gesto de su jefe don Roberto podría alegrar a su madre enferma y a su hermana menor. A sus 25 años, Camila ya había aprendido que la vida era como esa lluvia. A veces te empapa hasta los huesos, pero también puede limpiar el camino para algo nuevo. Sus zapatos gastados chapoteaban en los charcos mientras avanzaba por la calle Doctor Bertis, una ruta que conocía de memoria después de 3 años sirviendo tacos y quesadillas a los trabajadores del rumbo. Fue entonces cuando lo vio. En el umbral de una banca abandonada, parcialmente protegido por un toldo desgarrado, yacía un hombre. No era inusual ver personas sin hogar en el barrio, pero algo en la forma en que este hombre se acurrucaba contra sí mismo, temblando visiblemente, tocó una fibra sensible en el corazón de Camila. Se detuvo, dudando por un momento. La voz de su madre resonó en su memoria. «Mija, el día que dejes de ver la humanidad en los ojos de otros, ese día habrás perdido tu propia humanidad». Con esa frase como impulso, Camila se acercó cautelosamente. «¿Señor? ¿Está bien?», preguntó, inclinándose ligeramente mientras la lluvia continuaba cayendo sobre ambos. El hombre levantó la mirada. A pesar de la suciedad y el desaliño, sus ojos marrones transmitían una profunda inteligencia y, más sorprendente aún, una dignidad que contrastaba con su actual situación. Parecía tener unos 40 años, aunque era difícil precisarlo bajo capas de ropa mojada y varios días sin afeitar. «Estoy bien», respondió con una voz que, aunque débil, revelaba una educación que no coincidía con su apariencia. Camila notó que temblaba incontrolablemente y que un rasguño reciente cruzaba su frente. Sin pensarlo 2 veces, hizo algo que sorprendió incluso a ella misma. «Mi casa está a 3 cuadras de aquí. Tengo un techo seco y algo de comida caliente. Si quiere, puede venir conmigo hasta que pase la tormenta». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera analizarlas completamente. El hombre la miró con una mezcla de sorpresa y recelo, como si no pudiera creer que alguien estuviera ofreciéndole ayuda genuina. ¿Por qué haría eso por un desconocido?», preguntó con voz ronca. Camila sonrió, extendiendo su mano libre hacia él. «Porque hoy llueve, señor, y nadie debería estar solo bajo la lluvia». Después de un momento de vacilación, el hombre tomó su mano. Se levantó con dificultad, revelando que era más alto de lo que parecía sentado. «Me llamo Emiliano», dijo suavemente, como si estuviera recordando el nombre después de mucho tiempo. «Yo soy Camila», respondió ella, compartiendo el pequeño paraguas que apenas los cubría a ambos. «Venga conmigo, Emiliano. Mi mamá siempre dice que un café caliente puede arreglar cualquier cosa». Lo que Camila no podía saber mientras caminaban juntos por las calles inundadas era que ese simple acto de bondad estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la de toda su comunidad. Porque el hombre que caminaba a su lado, temblando y empapado, guardaba un secreto que ni él mismo sabía si estaba listo para revelar. La lluvia continuaba cayendo sobre la Ciudad de México, lavando el pasado y preparando el escenario para una historia que ninguno de los dos podría haber imaginado. El departamento de los Herrera era pequeño, pero acogedor, ubicado en el 3er piso de un edificio antiguo en la colonia Doctores. Mientras subían las escaleras desgastadas, Camila podía sentir la respiración agitada de Emiliano detrás de ella. Las luces parpadeantes del pasillo revelaban momentáneamente su rostro, una mezcla de agotamiento y algo más. ¿Vergüenza, tal vez? «Perdón por el desorden», dijo Camila mientras abría la puerta. «Con mamá enferma y el trabajo, a veces no nos da tiempo de...» «Camila, ¿eres tú?». La voz de Ana, su hermana de 16 años, resonó desde la pequeña sala. Al ver a Emiliano, se detuvo en seco,
sus ojos grandes como platos. «Ana, él es Emiliano. Va a quedarse con nosotros esta noche», explicó Camila, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. «¿Cómo está mamá?» «Dormida. La medicina nueva parece estar funcionando mejor», respondió Ana, sin quitar los ojos del extraño, que goteaba agua en su piso. Camila actuó rápidamente, su naturaleza práctica tomando el control. «Ana, trae por favor una toalla y la ropa vieja de papá del armario. Emiliano, puede usar el baño para cambiarse. Voy a calentar algo de comida». Mientras Ana desaparecía en el pasillo, Emiliano observaba el espacio con una atención que Camila encontró curiosa. Sus ojos se detuvieron en las fotografías familiares en la pared, en los pequeños adornos artesanales que su madre coleccionaba, en el altar con velas para su padre fallecido. Por un momento, una expresión de profunda melancolía cruzó su rostro. «Su casa tiene alma», murmuró, casi para sí mismo. Ana regresó con una muda de ropa y una toalla desteñida pero limpia. «Era de mi papá», explicó, extendiendo una camisa azul gastada y un pantalón de mezclilla. «Él ya no está con nosotros». Emiliano tomó la ropa con un cuidado reverencial. «Lo siento mucho», dijo, y algo en su tono sugería que entendía perfectamente el peso de esa pérdida. Mientras Emiliano se cambiaba en el baño, Camila calentó los tacos que había traído y preparó café en la pequeña cocina. Ana la seguía de cerca, susurrando preguntas ansiosas. «¿Estás loca? ¿Traer un desconocido a la casa? ¿Qué va a decir mamá?» «Mamá nos enseñó a ayudar a quien lo necesita», respondió Camila, aunque una parte de ella se preguntaba si no estaba siendo imprudente. «Además, hay algo diferente en él. ¿No lo notaste?» Ana asintió reluctantemente. «Sí, habla como los profesores de mi escuela, y la forma en que mira todo, como si estuviera estudiando cada detalle». Cuando Emiliano regresó a la cocina, el cambio era notable. Sin la ropa mojada y la suciedad, y con el cabello húmedo peinado hacia atrás, parecía una persona completamente diferente. La ropa de su padre le quedaba sorprendentemente bien, como si hubiera sido hecha para él. Camila notó que se movía con una gracia natural que contradecía su anterior apariencia de indigente. «Gracias», dijo simplemente, sentándose a la mesa donde Camila había servido los tacos y el café. No recuerdo la última vez que alguien...». Su voz se quebró ligeramente y Camila pudo ver que luchaba por mantener la compostura. Ana, que hasta ese momento había mantenido su distancia, se acercó y le ofreció una servilleta. «Coma mientras está caliente», dijo la adolescente con una pequeña sonrisa. «Los tacos de don Roberto son los mejores de la colonia, aunque mi hermana nunca me trae las sobras». «¡Oye!», protestó Camila, y por primera vez en la noche, los tres compartieron una risa suave. Mientras observaba a Emiliano comer con una mezcla de hambre y modales sorprendentemente refinados, Camila no podía evitar preguntarse quién era realmente este hombre. Había algo en su manera de sostener los cubiertos, en la forma en que doblaba cuidadosamente la servilleta, que sugería una vida muy diferente a la del vagabundo que había encontrado bajo la lluvia. Lo que no sabía era que Emiliano estaba teniendo sus propias revelaciones. Sentado en esa pequeña cocina, rodeado por el calor de una familia verdadera, sentía que algo dentro de él, algo que había estado congelado durante mucho tiempo, comenzaba lentamente a derretirse. El amanecer llegó con la suavidad característica de las mañanas en la Ciudad de México. Los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana de la sala donde Emiliano había dormido en un colchón improvisado. Se despertó sobresaltado, desorientado por un momento, hasta que los eventos de la noche anterior regresaron a su memoria. Desde la cocina llegaba el aroma del café recién hecho y el sonido suave de trastes siendo manipulados. Se incorporó silenciosamente y dobló con precisión militar la cobija que Camila le había prestado.
Por un instante, sus dedos se detuvieron sobre la tela gastada pero limpia, recordando cómo en su antigua vida, en su penthouse de Santa Fe, dormía entre sábanas de egipcias que costaban más que todo el mobiliario de este apartamento. «Buenos días». La voz suave lo sobresaltó. Una mujer mayor, que claramente compartía los rasgos faciales de Camila, lo observaba desde el pasillo. A pesar de su evidente enfermedad, había una dignidad y calidez en su mirada que le recordó dolorosamente a su propia madre fallecida. «Buenos días, señora», respondió Emiliano, enderezándose instintivamente. «Soy el hombre que mi hija trajo anoche», completó ella, acercándose con pasos lentos pero seguros. «Soy Carmen Herrera. Camila me contó lo que hizo. Tiene un corazón demasiado grande, esa niña mía. Señora Herrera, le aseguro que no pretendo causar ningún problema. Me iré inmediatamente». Carmen levantó una mano interrumpiéndolo. «¿Sin desayunar? En esta casa no despedimos a nadie con el estómago vacío». Se sentaron a la mesa de la cocina, donde Carmen, a pesar de su debilidad, insistió en servirle café y pan dulce. Emiliano notó que sus manos temblaban ligeramente al sostener la cafetera. «¿Hace cuánto está enferma?», preguntó sin poder contenerse. Carmen lo miró con sorpresa, y luego con una sonrisa triste. «2 años. Los médicos dicen que es degenerativo. Camila trabaja extra para pagar los tratamientos, aunque le digo que no debe sacrificarse tanto». Emiliano sintió una punzada de culpa. Su empresa, Grupo Torres, tenía uno de los mejores programas de investigación médica del país, enfocado precisamente en enfermedades degenerativas. ¿Cuántas personas, como Carmen, habrían quedado fuera de sus estudios clínicos por no poder pagar las cuotas de participación que él mismo había autorizado? «¿Y usted?», preguntó Carmen, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Tiene familia?». «Tenía un hermano», respondió Emiliano, sorprendiéndose a sí mismo por la honestidad. «Falleció hace 3 meses en un accidente». «Lo siento mucho», dijo Carmen, y su mano, aunque temblorosa, se posó sobre la de él con una calidez maternal que casi quebró sus defensas. «La pérdida de un ser querido deja un hueco que nada puede llenar. Cuando mi esposo Miguel murió, pensé que el mundo se acababa, pero uno aprende a vivir con ese vacío, ¿sabe? Y a veces, cuando menos lo esperas, la vida te manda ángeles que te ayudan a seguir adelante». En ese momento, Camila entró en la cocina, ya vestida para ir a trabajar. Se detuvo al verlos, una expresión de preocupación cruzando su rostro. «Mamá, deberías estar descansando». «Estoy teniendo una conversación muy agradable con nuestro invitado», respondió Carmen con firmeza. «Además, hoy me siento con fuerzas». Emiliano observó la interacción entre madre e hija, el amor y la preocupación evidentes en cada gesto. Pensó en su propia madre, en cómo había estado demasiado ocupado construyendo su imperio empresarial para pasar tiempo con ella antes de su partida. En su hermano Ricardo, quien había intentado advertirle sobre cómo la compañía se estaba desviando de sus valores originales. «Tengo que irme», dijo Camila, acomodándose el uniforme de la taquería. «Emiliano puede quedarse el tiempo que necesite. Solo mantenga un ojo en mi mamá, ¿sí?». Antes de que pudiera responder, Carmen añadió: «Y si no tiene dónde ir, siempre hay espacio en esta casa para alguien de buen corazón». Emiliano sintió que algo se rompía dentro de él. Toda su vida había estado rodeado de personas que querían algo de él, su dinero, su influencia, su poder, y aquí estaba esta familia que sin tener casi nada le ofrecía todo. «Gracias», logró decir, luchando contra el nudo en su garganta. «Yo tal vez pueda ayudar con algunas reparaciones en la casa, como agradecimiento». Lo que no dijo, lo que no podía decir, era que en ese momento había tomado una decisión. Encontraría la manera de ayudar a esta familia, no como el poderoso CEO que era, sino como el hombre en quien se estaba convirtiendo gracias a ellos. Los días siguientes trajeron una transformación sutil pero significativa al pequeño departamento de los Herrera.
Emiliano, que había prometido ayudar con algunas reparaciones, demostró ser sorprendentemente hábil con las herramientas. El grifo, que llevaba meses goteando, quedó arreglado en una tarde. Las bisagras chirriantes de las puertas dejaron de quejarse, y hasta logró reparar el viejo ventilador que nadie había podido hacer funcionar desde el verano anterior. ¿Dónde aprendió a hacer todo esto?, preguntó Ana una tarde, mientras lo observaba calibrar el refrigerador que ahora funcionaba con una eficiencia que no había tenido en años. Emiliano dudó un momento antes de responder. Mi padre. Él creía que uno debía entender cómo funcionaban las cosas. Me hacía desarmar y volver a armar todo tipo de aparatos cuando era niño. Lo que no mencionó fue que esos momentos con su padre en el taller familiar habían sido la base sobre la cual construyó después Grupo Torres, comenzando con reparaciones de computadoras hasta convertirse en un gigante tecnológico. Una mañana, mientras Camila se preparaba para ir a la taquería, Emiliano se ofreció a acompañarla. Don Roberto siempre dice que necesita ayuda, comentó casualmente. Tal vez podría ser útil. Camila lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro? El trabajo es duro y el pago no es mucho. El trabajo honrado siempre vale la pena, respondió él, y por un momento su voz adquirió un tono que le recordó a Camila, a los ejecutivos que a veces pasaban por la taquería durante el almuerzo. Don Roberto, el dueño de la taquería, era un hombre práctico que había construido su negocio desde cero. Cuando Camila llegó con Emiliano, lo evaluó con ojo crítico. ¿Sabes algo de cocina? Aprendo rápido, respondió Emiliano con humildad. Bien, porque necesito a alguien que entienda de números. La calculadora de la caja se descompuso y estos chavos de ahora no saben hacer cuentas sin ella. Para sorpresa de todos, Emiliano no solo dominó rápidamente el arte de preparar tacos, sino que también demostró una habilidad extraordinaria para las matemáticas mentales. Los clientes comenzaron a notar que el servicio era más eficiente y don Roberto se sorprendió al descubrir que sus cuentas cuadraban perfectamente al final del día. Una tarde, mientras limpiaban después del cierre, Emiliano se atrevió a hacer una sugerencia. Don Roberto, he notado que muchos oficinistas pasan por aquí durante el almuerzo, pero no se quedan porque tienen prisa. ¿Ha considerado implementar un sistema de pedidos anticipados? Como dices, si permitiera que los clientes hicieran sus pedidos por WhatsApp con anticipación, podrían recoger su comida sin esperar. Aumentaría las ventas durante las horas pico. Don Roberto se rascó la cabeza pensativo. Suena complicado. Yo podría ayudar a organizarlo, ofreció Emiliano, consciente de que estaba utilizando años de experiencia en logística empresarial para una pequeña taquería. Solo necesitaríamos un teléfono dedicado y un sistema simple de registro. Camila, que había estado escuchando, intervino. Es una idea brillante. Los ejecutivos de las oficinas siempre se quejan de que no les da tiempo de comer porque la fila es muy larga. Don Roberto finalmente accedió, y en los días siguientes, Emiliano implementó un sistema sencillo pero efectivo. Para su sorpresa, funcionó mejor de lo esperado. Las ventas durante el almuerzo se duplicaron en la primera semana. Una noche, mientras caminaban de regreso a casa, Camila se detuvo de repente. ¿Quién eres realmente, Emiliano? Él sintió que su corazón se detenía por un momento. ¿Por qué preguntas eso? Nadie que haya vivido en la calle sabe tanto de negocios y tecnología, y la forma en que hablas a veces es como si hubieras manejado empresas grandes. Emiliano miró hacia el cielo nocturno de la ciudad, donde las estrellas luchaban por brillar entre la contaminación luminosa. Hubo un tiempo en que fui otra persona, admitió finalmente. Alguien que creía que el éxito se medía solo en números y resultados, pero perdí cosas importantes en el camino. Mi hermano, él intentó advertirme, su voz se quebró ligeramente, y Camila, movida por un impulso, tomó su mano. No tienes que contarme si no quieres, dijo suavemente, pero quiero que sepas que sea quien seas, has traído algo bueno a nuestras vidas.
Emiliano apretó su mano, sorprendido por el calor que ese simple gesto generaba en su pecho. Por primera vez en meses, desde la muerte de su hermano y su decisión de abandonarlo todo, sintió que quizás había encontrado algo más valioso que todo lo que había dejado atrás. El domingo llegó con una claridad inusual para la Ciudad de México. Carmen, sintiéndose más fuerte que en las últimas semanas, sugirió algo que sorprendió a todos. «Deberíamos ir al bosque de Chapultepec», dijo durante el desayuno. «Hace tanto que no salimos juntos». Ana aplaudió emocionada, pero Camila mostró preocupación. «Mamá, ¿estás segura? El doctor dijo que necesitas descansar». «El doctor también dijo que el aire fresco me haría bien», respondió Carmen con una sonrisa determinada. «Además, Emiliano puede ayudarme si me canso». Emiliano, que había estado escuchando en silencio, asintió. «Sería un honor, señora Carmen. Conozco algunos lugares tranquilos en el bosque donde podríamos sentarnos y disfrutar del día». 1 hora después, caminaban por los senderos arbolados del parque más grande de la ciudad. Emiliano empujaba la silla de ruedas de Carmen con cuidado, mientras Ana y Camila caminaban a su lado. El ambiente de domingo llenaba el aire con risas de niños y el aroma de elotes asados y algodones de azúcar. «¿Cómo conoces tan bien el bosque?», preguntó Ana, notando cómo Emiliano los guiaba por caminos menos transitados, pero más pintorescos. «Solía venir aquí antes», respondió él, su mirada perdiéndose momentáneamente en los recuerdos. «Mi hermano y yo pasábamos horas explorando cada rincón cuando éramos niños». Se detuvieron en un claro tranquilo cerca del lago, donde Emiliano había sugerido que podrían hacer un pequeño picnic. Mientras extendían la manta que habían traído, Carmen observó con atención maternal cómo su hija mayor y Emiliano interactuaban, notando las miradas furtivas y los gestos inconscientes que revelaban un cariño creciente. «Ana, ¿me acompañarías a ver los patos del lago?», preguntó Carmen con una sonrisa cómplice. «Creo que Camila y Emiliano pueden encargarse de organizar el almuerzo». Cuando quedaron solos, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Camila comenzó a sacar los sándwiches que habían preparado, mientras Emiliano acomodaba las bebidas. «Es extraño», dijo él de repente. «Hace unos meses tenía todo lo que la sociedad considera importante: dinero, poder, influencia. Y sin embargo, nunca me sentí tan en paz como ahora, compartiendo un simple domingo con ustedes». Camila dejó lo que estaba haciendo y lo miró directamente. «¿Por qué lo dejaste todo?». Emiliano suspiró, recogiendo una hoja caída que había aterrizado cerca. «Mi hermano Ricardo. Él siempre fue mi brújula moral. Mientras yo me obsesionaba con hacer crecer el NEC, nuestro trabajo, él me recordaba la importancia de las personas, de la comunidad. El día que murió, me di cuenta de que me había convertido en alguien que él no aprobaría. Y por eso decidiste vivir en la calle. Necesitaba entender, necesitaba ver el mundo desde otra perspectiva, dejar de ser quien era y recordar quién quería ser». Camila se acercó más a él, su hombro rozando suavemente el suyo. «¿Y lo has encontrado? ¿A ese quien quería ser?». Emiliano la miró, y por primera vez desde que lo conoció, Camila vio completa vulnerabilidad en sus ojos. «Creo que estoy empezando a hacerlo. Gracias a ti, a tu familia». En ese momento, un grupo de vendedores ambulantes pasó cerca, ofreciendo flores. Uno de ellos, un anciano con una sonrisa amable, se detuvo frente a ellos con un ramo de claveles rojos. «¿Un detalle para la señorita?», preguntó con picardía. Emiliano buscó instintivamente en sus bolsillos, pero Camila fue más rápida. Sacó unas monedas y compró una sola flor. «Para recordar este día», dijo, ofreciéndosela a Emiliano. Él tomó el clavel con manos temblorosas, recordando cómo hace apenas unos meses habría considerado un simple clavel algo insignificante. Ahora esa única flor, comprada con las monedas duramente ganadas de Camila, le parecía más valiosa que todas las costosas obras de arte que decoraban su oficina en Santa Fe. «Camila, comenzó.
pero fue interrumpido por el regreso de Ana y Carmen. «¡Miren lo que encontramos!», exclamó Ana, mostrando un pequeño barquito de papel que un artista callejero había hecho para ella. Mientras la familia se reunía para el almuerzo, Emiliano guardó cuidadosamente el clavel en el libro que había estado leyendo. Se dio cuenta de que cada día le resultaba más difícil mantener su secreto, pero también temía que al revelarlo podría perder lo más valioso que había encontrado en su vida, el amor sincero de una familia que lo había aceptado sin saber quién era realmente. La taquería de don Roberto se había transformado en las últimas semanas. El sistema de pedidos anticipados era un éxito rotundo, y el local ahora contaba con una pequeña área de mesas que Emiliano había sugerido instalar en el espacio trasero anteriormente desaprovechado. Aquella tarde de jueves, mientras Emiliano organizaba los pedidos del día, una voz familiar lo paralizó. Emiliano Torres. Se giró lentamente para encontrarse cara a cara con María Elena Fuentes, la directora financiera de su empresa. Ella lo miraba con una mezcla de incredulidad y preocupación, su traje ejecutivo contrastando dramáticamente con el delantal de trabajo que él llevaba puesto. «María Elena», murmuró, consciente de que Camila estaba a solo unos metros atendiendo a otros clientes. «Por Dios, Emiliano, toda la empresa te está buscando. El consejo está vuelto loco. Los accionistas exigen respuestas. ¿Qué haces aquí vestido así?» Emiliano la tomó suavemente del brazo y la condujo hacia una esquina más privada del local. «Por favor, María Elena, necesito que mantengas esto en secreto». «¿Secreto? ¿Te has vuelto loco? Eres el CEO de uno de los grupos empresariales más importantes del país. No puedes simplemente desaparecer y aparecer trabajando en una taquería. Escúchame». Su voz adquirió ese tono de autoridad que había utilizado tantas veces en la sala de juntas. «Necesito tiempo. Después de lo de Ricardo, necesitaba ver las cosas desde otra perspectiva». María Elena lo miró con más atención, notando algo diferente en su viejo amigo. La dureza que siempre había caracterizado su rostro se había suavizado, y sus ojos reflejaban una calidez que no había visto en años. «Es por ella, ¿verdad?», preguntó en voz baja, señalando discretamente hacia Camila, quien en ese momento reía mientras tomaba un pedido. Emiliano siguió su mirada, y María Elena pudo ver cómo su expresión se transformaba al observar a la joven. «No es solo ella, es todo esto, esta gente, esta vida. Por primera vez estoy viendo el impacto real de nuestras decisiones corporativas. ¿Sabías que la madre de Camila está enferma y no puede acceder a los tratamientos experimentales de nuestra división médica porque son demasiado costosos? Emiliano, entiendo lo que intentas hacer, pero...» «No entiendes», la interrumpió con gentileza. «Ricardo tenía razón. Nos alejamos demasiado de nuestra misión original. ¿Recuerdas cuando fundamos la empresa? Queríamos hacer tecnología accesible para todos, mejorar la vida de la gente común». En ese momento, don Roberto llamó a Emiliano para ayudar con un pedido grande. Antes de irse, se volvió hacia María Elena una última vez. «Por favor, dame un mes más. Necesito terminar de entender algunas cosas. Y por favor, no le digas a nadie que me has visto». María Elena suspiró, reconociendo en su amigo esa determinación que lo había llevado al éxito. «Está bien, un mes, pero prométeme que tendrás cuidado y que cuando estés listo me explicarás todo esto con más detalle». Después de que María Elena se fue, Emiliano notó que Camila lo observaba con curiosidad. «¿Una cliente especial?», preguntó, tratando de sonar casual. «Una vieja amiga», respondió él, sintiendo el peso de su secreto más que nunca, de otra vida. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa, Camila estaba inusualmente silenciosa. Finalmente, se detuvo en una esquina iluminada por un farol. «Hay algo que no me estás contando, ¿verdad?». Emiliano sintió que su corazón se aceleraba. «Camila, yo...» «No», lo interrumpió ella suavemente. «No me lo digas todavía. Solo
Solo prométeme que cuando estés listo para contarme la verdad, será porque confías en mí, no porque te sientes obligado. Él la miró, asombrado una vez más por su intuición y su bondad. Te lo prometo, respondió, sabiendo que cada día que pasaba, mantener su secreto se volvía más difícil, no por miedo a ser descubierto, sino porque cada momento con ella le hacía desear ser completamente honesto. Mientras reanudaban su camino, Emiliano pensó en cómo, en apenas unas semanas, esta mujer y su familia habían logrado lo que años de terapia y retiros espirituales no habían conseguido: reconectar con su humanidad y recordarle el verdadero propósito de su vida. El éxito del nuevo sistema en la taquería había traído una prosperidad modesta, pero significativa. Don Roberto, inspirado por las ideas de Emiliano, comenzó a considerar expandir el negocio. «He estado pensando», dijo una tarde mientras contaban la caja. «Hay un local vacío 2 cuadras arriba. Podríamos abrir otra sucursal». Emiliano, que había estado ayudando a organizar las finanzas del negocio, levantó la mirada con interés. «Es una buena ubicación, cerca de más oficinas. El problema es el capital inicial», suspiró don Roberto. «Los bancos no prestan fácilmente a negocios pequeños como el nuestro». Emiliano sintió un familiar cosquilleo en su mente, el mismo que solía sentir cuando identificaba una oportunidad de negocio. Sabía que con una sola llamada podría conseguir el financiamiento necesario, pero eso significaría revelar su identidad. «Tal vez podríamos formar una cooperativa», sugirió en cambio. «Varios locales pequeños del barrio podrían unirse, compartir recursos, como un grupo empresarial de taquerías», bromeó Camila, que se había unido a la conversación. Emiliano casi se atragantó con su agua al escuchar la ironía involuntaria en sus palabras. Si ella supiera que estaba hablando con alguien que había construido uno de los conglomerados empresariales más grandes del país, algo así, logró responder con una sonrisa tensa. Esa noche, en casa de los Herrera, Carmen tuvo una recaída. Sus manos temblaban más de lo usual y la respiración se le dificultaba. Emiliano observó con impotencia cómo Camila y Ana se turnaban para cuidarla, sabiendo que los medicamentos que necesitaba estaban fuera de su alcance económico. Mientras ayudaba a Camila a preparar un té para su madre, no pudo evitar pensar en los laboratorios de investigación de Grupo Torres, donde científicos trabajaban en tratamientos innovadores para enfermedades como la de Carmen. Tratamientos que, por políticas que él mismo había aprobado, solo estaban disponibles para quienes pudieran pagarlos. «¿En qué piensas?», preguntó Camila, notando su expresión distante. «En lo injusto que es el sistema de salud», respondió él, midiendo sus palabras. «En cómo algunas personas tienen acceso a tratamientos que podrían ayudar a otros, pero están fuera de su alcance por razones económicas». «No suenas como si pudieras hacer algo al respecto», comentó ella, con una mirada penetrante que lo hizo estremecer. Tal vez podría», murmuró, más para sí mismo que para ella. Esa noche, mientras todos dormían, Emiliano se sentó en la pequeña sala con el clavel ya seco que Camila le había regalado en el parque. Tomó una decisión. Sacó su teléfono, que había mantenido apagado durante semanas, y lo encendió. Decenas de mensajes y llamadas perdidas inundaron la pantalla, pero él solo buscó un número específico. Después de 3 tonos, una voz familiar respondió. «María Elena, soy yo. Necesito que hagas algo por mí, pero debe ser completamente confidencial». Lo que no sabía Emiliano era que Camila, que se había levantado para buscar un vaso de agua, escuchaba desde el pasillo. Su corazón se aceleró al reconocer el nombre de la ejecutiva que había visitado la taquería días atrás. «Necesito que revises los protocolos de acceso a nuestros programas de investigación médica», continuó Emiliano en voz baja. «Quiero saber exactamente por qué excluimos a pacientes que no pueden pagar las cuotas de participación. Y María Elena prepara una propuesta para cambiar eso. Cuando regrese, será lo primero que voy a modificar».
Camila se quedó inmóvil en la oscuridad, su mente procesando lo que acababa de escuchar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La educación de Emiliano, sus conocimientos de negocios, la forma en que la ejecutiva lo había tratado. Regresó silenciosamente a su habitación, su corazón dividido entre la emoción de comenzar a entender quién era realmente el hombre del que se estaba enamorando, y el temor de que esta revelación pudiera cambiar todo lo que habían construido. La mañana siguiente, al descubrimiento de Camila, trajo consigo una tensión sutil, pero palpable. Durante el desayuno, ella observaba a Emiliano con nuevos ojos, notando detalles que antes había pasado por alto. La forma en que sostenía la taza de café como si fuera de fina porcelana, su postura naturalmente elegante incluso en la pequeña mesa de plástico, la manera en que sus ojos evaluaban constantemente su entorno, como acostumbrado a tomar decisiones importantes. ¿Pasa algo?, preguntó Emiliano, notando su mirada insistente. Me preguntaba... comenzó Camila, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Qué harías si tuvieras el poder de cambiar la vida de las personas? No solo de una familia, sino de muchas. Emiliano casi dejó caer su taza. ¿Por qué preguntas eso? Curiosidad, respondió ella con una sonrisa enigmática. A veces pienso en cómo los que tienen poder podrían hacer tanto bien si quisieran. Antes de que Emiliano pudiera responder, Ana irrumpió en la cocina con su tablet. Miren esto, está en todas las noticias. En la pantalla, un titular llamativo captó la atención de todos. Grupo Torres anuncia cambios revolucionarios en su programa de investigación médica. El artículo detallaba cómo la empresa había decidido eliminar las cuotas de participación en sus estudios clínicos, abriendo el acceso a pacientes de todos los niveles socioeconómicos. Emiliano palideció visiblemente mientras Camila leía en voz alta. María Elena Fuentes, directora financiera del grupo, afirma que estos cambios reflejan un nuevo enfoque en la responsabilidad social corporativa. Es increíble, comentó Carmen, que acababa de entrar en la cocina. Quizás ahora personas como yo podrían acceder a esos tratamientos. Deberías intentarlo, mamá, dijo Ana emocionada. Podríamos ir hoy mismo a preguntar. Emiliano se levantó abruptamente de la mesa. Yo necesito ir a la taquería temprano hoy, murmuró, evitando la mirada penetrante de Camila. Te acompaño, dijo ella, dejando a su madre y hermana discutiendo esperanzadas sobre las nuevas posibilidades. Caminaron en silencio por varias cuadras, la tensión creciendo con cada paso. Finalmente, en un callejón tranquilo cerca de la taquería, Camila se detuvo. Te escuché anoche, dijo simplemente. Emiliano se congeló en su lugar, su corazón latiendo violentamente. Camila, ¿no me dijiste que eras el CEO de Grupo Torres?, continuó ella, su voz mezclando acusación y asombro. Todo este tiempo tenías el poder de ayudar no solo a mi madre, sino a cientos de personas como ella. No es tan simple, respondió él, pasándose una mano por el cabello con frustración. Cuando mi hermano murió, me di cuenta de que había perdido el rumbo. La empresa se había convertido en una máquina de hacer dinero, olvidando su propósito original. Necesitaba recordar por qué habíamos empezado, ver la vida desde otra perspectiva, y usar a mi familia como experimento social. ¿Te ayudó a recordar? La voz de Camila temblaba. ¡No!, exclamó él dando un paso hacia ella. Lo que encontré con ustedes fue real, más real que cualquier cosa que haya tenido en mi vida anterior. Tu bondad, tu fuerza, la forma en que cuidas a tu familia. Me enseñaste más sobre el valor real de las cosas que todos mis años dirigiendo una empresa multimillonaria. Camila lo miró fijamente, buscando la verdad en sus ojos. ¿Por eso cambiaste las políticas de la empresa? ¿Por mi madre? ¿Por tu madre? ¿Por todas las madres que no pueden acceder a tratamientos que podrían salvarles la vida? ¿Por ti, que me mostraste que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria,
sino en la capacidad de ayudar a otros. Se quedaron en silencio por un momento, el ruido de la ciudad despertando como un eco lejano de sus propios corazones agitados. «¿Qué pasará ahora?», preguntó finalmente Camila. «No lo sé», admitió Emiliano, «pero sé que no quiero perder lo que encontré aquí, no quiero perderte a ti». Una lágrima rodó por la mejilla de Camila. «¿Cómo sé que esto no es solo otro capítulo en tu viaje de autodescubrimiento? Que mañana no decidirás que ya aprendiste suficiente y volverás a tu mundo de lujo». Emiliano tomó suavemente sus manos entre las suyas. «Porque por primera vez en mi vida me siento en casa. Y no es por un techo o una dirección, es por ti, por tu familia, por todo lo que me han enseñado sobre el verdadero valor de las cosas». La noticia se expandió por la colonia Doctores, como un incendio en época de secas. El rumor de que el hombre que había estado trabajando en la taquería de don Roberto era en realidad Emiliano Torres, el famoso empresario desaparecido, transformó la rutina del barrio en un torbellino de especulaciones y sorpresas. Don Roberto estaba en shock cuando los periodistas comenzaron a aparecer en su local. «¿Mi ayudante es el dueño de Grupo Torres? ¿El mismo que sale en las revistas de negocios?». La taquería se convirtió en el centro de atención mediática. Reporteros y cámaras se agolpaban en la entrada, esperando captar una imagen del billonario que había elegido vivir como un trabajador común. Algunos clientes incluso pedían que Emiliano les preparara personalmente sus tacos, como si el hecho de que fuera un CEO los hiciera más especiales. En casa de los Herrera, la situación era igualmente caótica. Ana no paraba de mostrarle a su madre artículos en internet sobre Emiliano. «Mira, mamá, es uno de los empresarios más importantes del país y estuvo durmiendo en nuestro sofá». Carmen observaba todo con una calma que sorprendía a sus hijas. «El dinero no hace al hombre», dijo mientras doblaba cuidadosamente la ropa que Emiliano había estado usando. «Lo que importa es cómo nos trató cuando no teníamos nada que ofrecerle excepto un techo y un plato de comida». Camila, por su parte, se debatía en un torbellino de emociones. Había evitado la taquería ese día, incapaz de enfrentar el circo mediático que se había formado. En su lugar, caminaba sin rumbo por las calles del barrio, recordando cada momento compartido con Emiliano, cada conversación, cada mirada, tratando de separar la verdad de la mentira. Se detuvo frente a la banca donde lo había encontrado aquella noche lluviosa. ¿Había sido todo parte de un plan elaborado? ¿O realmente el destino había conspirado para que sus caminos se cruzaran? Su teléfono no paraba de sonar. Periodistas que habían conseguido su número le ofrecían dinero por una entrevista exclusiva sobre su romance con el millonario. La idea la hacía sentir enferma. Lo que ella y Emiliano habían compartido era algo precioso y privado, no un espectáculo para satisfacer la curiosidad pública. Al atardecer, mientras intentaba entrar discretamente a su edificio, evitando a los reporteros que ya habían descubierto su dirección, se encontró con María Elena en el vestíbulo. «Camila», la llamó la ejecutiva. «¿Podemos hablar un momento?». Se sentaron en las escaleras, el mismo lugar donde Emiliano había dormido su primera noche en el edificio. «Conozco a Emiliano desde la universidad», comenzó María Elena. «Siempre fue brillante, visionario, pero también terriblemente solo. La muerte de sus padres lo dejó a cargo de un imperio empresarial cuando apenas era un jovencito. Su hermano Ricardo era el único que lo mantenía conectado con su lado humano». Camila escuchaba en silencio, sus manos jugando nerviosamente con el dobladillo de su blusa. «Cuando Ricardo murió», continuó María Elena, «algo se rompió en Emiliano, pero ahora, después de conocerte a ti y a tu familia, lo veo diferente, más como el joven idealista que quería cambiar el mundo con tecnología accesible para todos». «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Camila suavemente. «Porque necesitas saber que lo que viviste con él fue real. El Emiliano que conociste aquí, el que arreglaba electrodomésticos y ayudaba en la taquería, ese es el verdadero Emiliano. El otro,
El CEO implacable era una máscara que usaba para sobrevivir en un mundo que puede ser muy cruel. En ese momento, la puerta del edificio se abrió y Emiliano entró, deteniéndose en seco al verlas. Llevaba puesto su antiguo traje ejecutivo, pero en sus manos sostenía el delantal de la taquería. «Camila», dijo suavemente, como si pronunciar su nombre le doliera. «He estado buscándote todo el día». María Elena se levantó discretamente. «Los dejo para que hablen», dijo, pero antes de irse, se volvió hacia Camila. «A veces el destino nos hace tomar caminos extraños para encontrar lo que realmente necesitamos». Cuando quedaron solos, el silencio pesaba como una manta húmeda. Emiliano se sentó donde había estado María Elena, manteniendo una distancia respetuosa. «Renuncié a la presidencia ejecutiva del grupo», dijo finalmente. «Mantengo mi posición en el consejo para asegurar que los cambios en el programa médico continúen, pero no volveré a la oficina». Camila lo miró sorprendida. «¿Por qué?» «Porque descubrí que hay cosas más importantes que dirigir una empresa, como servir un buen taco con una sonrisa sincera o ayudar a una familia que te acoge sin pedir nada a cambio». El sol de la mañana iluminaba la sala de espera del Centro Médico Torres, el ala de investigación del prestigioso hospital donde Carmen esperaba su primera consulta. Camila sostenía la mano de su madre mientras Ana hojeaba nerviosamente una revista. La noticia de que la señora Herrera sería una de las primeras pacientes en beneficiarse del nuevo programa había generado expectativa entre el personal médico. «Señora Carmen Herrera», llamó una enfermera, sonriendo amablemente. Mientras acompañaban a su madre hacia el consultorio, Camila no pudo evitar pensar en cómo habían cambiado las cosas en las últimas semanas. El centro médico, que antes parecía un mundo inalcanzable, ahora les abría sus puertas. En la taquería, la vida también había dado un giro inesperado. Don Roberto, lejos de molestarse por el engaño de Emiliano, había visto una oportunidad. Con la ayuda y asesoría de su antiguo empleado, ahora estaba implementando un proyecto de red de taquerías comunitarias donde varios pequeños propietarios se unían para crecer juntos. «Es como me enseñaste», le había dicho don Roberto a Emiliano. «La verdadera riqueza está en ayudar a otros a crecer». Emiliano, por su parte, había mantenido su palabra. Aunque seguía en el consejo directivo de Grupo Torres, dedicaba la mayor parte de su tiempo a proyectos comunitarios en la colonia Doctores. Había establecido un fondo de desarrollo local y, para sorpresa de muchos, seguía trabajando algunas horas en la taquería. «Los mejores momentos de mi día son cuando preparo tacos», le confesó a Camila una tarde. «Me recuerdan que la felicidad está en las cosas más simples». La consulta de Carmen duró más de una hora. Cuando finalmente salieron, el doctor parecía optimista. El nuevo tratamiento podría mejorar significativamente su calidad de vida, explicó. Y gracias al programa, todos los costos están cubiertos. En el pasillo se encontraron con María Elena, quien ahora dirigía la fundación benéfica del grupo. «¿Cómo fue todo?», preguntó con genuino interés. «Hay esperanza», respondió Carmen, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. María Elena sonrió. «Emiliano tenía razón. Este es el verdadero propósito de la empresa». Mientras salían del hospital, Camila recordó aquella noche lluviosa cuando encontró a un supuesto indigente en la calle. ¿Quién hubiera imaginado que ese momento cambiaría tantas vidas? «¿En qué piensas?», preguntó Ana, notando la mirada distante de su hermana. «En cómo a veces las mejores decisiones son las que tomamos sin pensar, solo siguiendo el corazón». Al llegar a casa encontraron a Emiliano en la puerta, sosteniendo una bolsa de pan dulce y el periódico local. La primera página mostraba una foto de la taquería de don Roberto, ahora convertida en el centro de una red de pequeños empresarios del barrio. «¿Cómo les fue?», preguntó, su preocupación evidente en cada gesto. Carmen se acercó y lo abrazó, tomándolo por sorpresa. «Gracias, hijo», susurró. «No solo por el tratamiento,
sino por recordarnos que los milagros existen. Emiliano, visiblemente emocionado, sacó de su bolsillo el clavel seco que Camila le había regalado en el parque. Los verdaderos milagros, dijo mirando a Camila, son los que ocurren cuando nos atrevemos a ver el mundo con otros ojos, cuando dejamos que el amor, y no el dinero, guíe nuestras decisiones. Camila tomó el clavel con cuidado, recordando aquel día en el parque que ahora parecía tan lejano. ¿Sabes? Cuando te encontré esa noche, pensé que estaba ayudando a alguien que lo había perdido todo. Pero en realidad, tú nos ayudaste a encontrar algo que no sabíamos que existía. ¿Qué cosa?, preguntó Ana curiosa. La certeza de que la verdadera fortuna no está en una cuenta bancaria, respondió Camila, entrelazando sus dedos con los de Emiliano, sino en el corazón de las personas que nos rodean. Una suave brisa de octubre movía las cortinas del nuevo local comunitario en la colonia Doctores. El espacio, antes abandonado, se había transformado en un centro de capacitación donde los pequeños empresarios del barrio podían aprender sobre administración, tecnología y finanzas básicas. En la pared, un letrero rezaba: Centro de Desarrollo Comunitario Ricardo Torres, en honor al hermano de Emiliano. Camila observaba con orgullo cómo su hermana Ana daba una clase sobre redes sociales a un grupo de comerciantes locales. A sus 16 años, la menor de los Herrera había descubierto su vocación enseñando a otros cómo promocionar sus negocios en Internet. Tu hermana tiene un don natural para la enseñanza, comentó Emiliano, acercándose con 2 tazas de café. Ricardo estaría feliz de ver esto. Siempre decía que la educación era la mejor manera de cambiar el mundo. ¿Crees que estaría orgulloso?, preguntó Camila recibiendo la taza. ¿De todo lo que has hecho aquí? Emiliano observó el salón lleno de vida. Don Roberto estaba en una esquina explicando a otros taqueros cómo implementar el sistema de pedidos que había revolucionado su negocio. En otra mesa, María Elena asesoraba a un grupo sobre cómo acceder a microcréditos para expandir sus comercios. Creo que estaría sorprendido, respondió con una sonrisa. Siempre me decía que necesitaba bajar de mi torre de cristal y ver el mundo real. Nunca imaginó que lo haría de forma tan literal. La risa de Carmen interrumpió su conversación. La madre de Camila, que mostraba evidentes mejoras gracias al tratamiento, coordinaba un grupo de mujeres que habían formado una cooperativa de comida casera. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Camila, observando a su madre. Que todo esto comenzó con un acto de bondad en una noche lluviosa. Y con alguien que vio más allá de las apariencias, añadió Emiliano, tomando su mano. En ese momento entró al local una figura familiar. Era Jorge, el vendedor de flores que les había vendido aquel clavel en el parque. Ahora, gracias al programa de microcréditos, había podido abrir su propia florería. Don Emiliano, señorita Camila, saludó con una sonrisa, presentándoles un pequeño arreglo de claveles frescos. Para recordarles dónde comenzó todo, Camila tomó las flores, recordando cómo un simple clavel había simbolizado el inicio de su historia. La vida tiene formas curiosas de enseñarnos sus lecciones, ¿verdad? ¿Sabes qué me enseñó todo esto?, reflexionó Emiliano. Que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Una pequeña conmoción en la entrada llamó su atención. Un grupo de empresarios en trajes elegantes entraba al centro, encabezados por el alcalde de la ciudad. El proyecto de desarrollo comunitario de la colonia Doctores se había convertido en un modelo que otros querían replicar. Señor Torres, saludó el alcalde efusivamente. Su iniciativa es extraordinaria. Queremos implementar centros similares en otros barrios de la ciudad. Emiliano sonrió diplomáticamente, pero su mano buscó la de Camila. Ella entendió el gesto. En medio de toda la atención y el éxito, él seguía siendo el mismo hombre que había encontrado su verdadero propósito en una pequeña taquería. Les presento a Camila Herrera, dijo Emiliano con orgullo.
la verdadera arquitecta de todo esto. Ella me enseñó que la grandeza no está en cuánto tienes, sino en cuánto estás dispuesto a dar. Los empresarios y el alcalde saludaron a Camila con respeto, pero ella apenas los notó. Su atención estaba en la forma en que su madre sonreía mientras enseñaba recetas tradicionales, en cómo Ana inspiraba a otros jóvenes a perseguir sus sueños, en la dignidad recuperada de tantas familias que ahora tenían una oportunidad. ¿En qué piensas?, susurró Emiliano. En que a veces la verdadera riqueza no es lo que encontramos, respondió ella apretando su mano, sino lo que construimos juntos. La luz del atardecer bañaba las calles de la colonia Doctores con tonos dorados. En la azotea del edificio de los Herrera, donde tantas veces habían compartido conversaciones y sueños, Emiliano y Camila contemplaban el horizonte de la Ciudad de México. ¿Te acuerdas de la primera vez que subimos aquí?, preguntó Camila, recargada en el barandal. Me contaste sobre las estrellas, aunque apenas se podían ver entre la contaminación. Y tú me enseñaste a ver la belleza en las luces de la ciudad, respondió Emiliano. Me dijiste que cada luz representaba una familia, una historia, un sueño. Debajo de ellos, la colonia bullía de actividad. La red de taquerías comunitarias de Don Roberto había inspirado a otros negocios locales a formar sus propias cooperativas. El centro comunitario estaba lleno de vida, con clases nocturnas para adultos y talleres de emprendimiento. María Elena me contó que otros empresarios están siguiendo tu ejemplo, comentó Camila, implementando programas similares en sus empresas. Emiliano sonrió. Ricardo siempre decía que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que dejamos en otros. Pero necesité perderte todo y encontrarte a ti para entenderlo realmente. Un grupo de niños jugaba en la calle, sus risas subiendo hasta la azotea. Entre ellos estaba la hija de don Roberto, que ahora podía ir a la escuela privada gracias al éxito del negocio familiar. ¿Sabes?, dijo Camila después de un momento. Cuando te encontré aquella noche bajo la lluvia, algo dentro de mí me dijo que eras diferente, no por quién eras, sino por quién podías ser. Y tú me viste como nadie más lo había hecho, respondió Emiliano, girándose para mirarla. No como el CEO de Grupo Torres, sino como un ser humano que había perdido su camino. Del bolsillo de su camisa, Emiliano sacó el clavel seco que Camila le había regalado en el parque, ahora cuidadosamente preservado en una pequeña caja de cristal. Este clavel, dijo suavemente, me recuerda todos los días que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Me recuerda el momento en que comencé a ver el mundo a través de tus ojos. Camila tomó la caja con cuidado, recordando aquel día en el parque que había marcado un antes y un después en sus vidas. ¿Qué crees que hubiera pasado si no te hubiera encontrado esa noche?, preguntó. Probablemente seguiría perdido en mi torre de cristal, rodeado de lujo pero vacío por dentro, respondió él. Tú y tu familia me enseñaron que la verdadera fortuna está en los lazos que creamos, en las vidas que tocamos. Desde la calle llegó el sonido de música. Don Roberto había organizado una pequeña celebración por el primer aniversario de la red de taquerías comunitarias. Los vecinos comenzaban a reunirse, llevando sillas y mesas a la calle. ¿Bajamos?, preguntó Camila, sonriendo al ver a su madre y hermana ayudando con los preparativos. En un momento, respondió Emiliano tomando su mano. Primero quiero decirte algo. Se acercó al pequeño jardín que habían creado en la azotea, donde crecían claveles junto a otras flores y hierbas aromáticas. Era un proyecto que habían iniciado juntos, un símbolo de cómo algo hermoso podía florecer en los lugares más inesperados. Camila Herrera, dijo, su voz mezclando emoción y determinación. Tú me encontraste cuando estaba perdido y me mostraste el verdadero significado de la riqueza. Me enseñaste que el amor es la única fortuna que crece cuando se comparte. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un telón de fondo mágico para este momento.
No soy el mismo hombre que encontraste bajo la lluvia, continuó. Soy alguien mejor, gracias a ti, y quiero pasar el resto de mi vida construyendo un mundo mejor a tu lado. La celebración en la calle se había convertido en una verdadera fiesta vecinal. Las mesas de don Roberto rebosaban de tacos y quesadillas, mientras que otros vecinos habían traído sus propias especialidades. El aroma de la comida se mezclaba con la música y las risas, creando una atmósfera de genuina alegría comunitaria. Carmen, que ahora se movía con más facilidad gracias al tratamiento, organizaba a un grupo de mujeres que servían café y pan dulce. Su rostro resplandecía con una vitalidad que hacía meses no mostraba. Ana, por su parte, documentaba todo con su cámara, preparando contenido para las redes sociales de los negocios locales. ¿Te acuerdas cuando esto era solo una calle más de la colonia?, preguntó don Roberto a María Elena, quien había llegado vestida informalmente como una vecina más. Y ahora es un ejemplo de desarrollo comunitario que están estudiando en las universidades, respondió ella con una sonrisa. Todo porque una joven decidió ayudar a un desconocido en una noche lluviosa. En la azotea, Camila y Emiliano seguían compartiendo su momento íntimo, ajenos al bullicio de la fiesta. ¿Recuerdas lo que me dijiste la primera noche?, preguntó Emiliano. Nadie debería estar solo bajo la lluvia. Y tú me preguntaste por qué ayudaba a un desconocido, añadió Camila, sonriendo ante el recuerdo. Esa noche cambió mi vida, continuó él, sacando algo de su bolsillo. Y quiero pasar el resto de mis días demostrando que merecía esa segunda oportunidad. En sus manos sostenía una pequeña caja. Al abrirla, Camila vio un delicado anillo que tenía, engarzado en el centro, lo que parecía ser un pétalo cristalizado del clavel que ella le había regalado. «No es un diamante», dijo Emiliano suavemente, «porque nuestra historia nunca fue sobre lujos o apariencias. Es un recuerdo del momento en que me enseñaste que el amor verdadero no tiene precio». Camila sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas mientras Emiliano se arrodillaba frente a ella. Camila Herrera, la mujer que me salvó en más formas de las que puedo contar, ¿me harías el honor de compartir no solo tu vida, sino también tu forma de ver el mundo conmigo? ¿Me ayudarías a seguir construyendo sueños y esperanzas para nuestra comunidad? Antes de que Camila pudiera responder, un coro de aplausos y vítores estalló debajo de ellos. Todo el vecindario, que aparentemente había estado siguiendo la escena desde la calle, celebraba el momento. «Dile que sí, hija», gritó Carmen entre lágrimas de alegría. «Ya era hora», exclamó don Roberto, levantando su vaso en un brindis. Ana, que había estado grabando todo discretamente desde la escalera de emergencia, sonreía mientras transmitía en vivo para la página del centro comunitario. Camila miró a su alrededor, a su familia, a sus vecinos, a la comunidad que se había transformado gracias a un acto de bondad. Luego miró a Emiliano, el hombre que había llegado a su vida como un desconocido y se había convertido en el catalizador de tantos cambios positivos. «Sí», dijo finalmente, su voz llena de emoción. «Sí quiero compartir mi vida contigo, construir sueños juntos y recordarte todos los días que la verdadera riqueza está en el corazón». Emiliano deslizó el anillo en su dedo y cuando se besaron, la calle estalló en aplausos y música. Don Roberto comenzó a repartir tacos gratis, declarando que esta noche era de celebración para toda la colonia. María Elena, observando la escena, sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido al consejo directivo del Grupo Torres. «El programa de desarrollo comunitario se expandirá a nivel nacional. No es una sugerencia, es un hecho». Emiliano tenía razón. La verdadera fortuna de una empresa está en el impacto positivo que genera en la sociedad. Mientras la fiesta continuaba en la calle, Camila y Emiliano permanecieron un momento más en la azotea, contemplando las luces de la ciudad que ahora parecían brillar con más intensidad.
como si hasta las estrellas quisieran ser parte de su felicidad. Un año después, la colonia Doctores era irreconocible. El Centro de Desarrollo Comunitario Ricardo Torres se había convertido en un modelo nacional de transformación social. Las cooperativas locales florecían, creando una red de apoyo mutuo que fortalecía a toda la comunidad. En la antigua taquería de Don Roberto, ahora el centro de operaciones de una exitosa cadena de restaurantes comunitarios, un grupo de periodistas se reunía para una ocasión especial. La revista Forbes México realizaba un reportaje sobre el milagro de la colonia Doctores y su impacto en la transformación del empresariado mexicano. Todo comenzó con un taco, bromeaba don Roberto frente a las cámaras, y con dos personas que nos enseñaron que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en sonrisas. Dona Carmen, completamente recuperada gracias al tratamiento experimental que ahora era accesible para miles de pacientes en todo el país, supervisaba los preparativos para la celebración del primer aniversario de la Fundación Esperanza Herrera, establecida por Emiliano y Camila para expandir programas de desarrollo comunitario a otras zonas marginadas. Mi hija siempre tuvo un corazón de oro, comentaba Carmen a una reportera. Pero fue su encuentro con Emiliano lo que nos mostró que cuando el amor se une con la acción, los milagros son posibles. Ana, quien ahora dirigía el programa de educación digital del centro comunitario, ayudaba a un grupo de jóvenes a documentar la transformación del barrio. Sus videos se habían vuelto virales, inspirando iniciativas similares en otras ciudades. La mejor parte, decía la adolescente mientras ajustaba su cámara, es que ahora todos entienden que no necesitas ser millonario para hacer una diferencia. Solo necesitas creer en la bondad y estar dispuesto a actuar. María Elena, quien había revolucionado la política corporativa de Grupo Torres como su nueva CEO, conversaba con un grupo de empresarios internacionales interesados en replicar el modelo. La lección más valiosa, explicaba, es que el éxito empresarial y el impacto social no son mutuamente excluyentes. De hecho, son complementarios. En medio de toda esta actividad, Camila y Emiliano caminaban tranquilamente por las calles del barrio, saludando a los vecinos y deteniéndose ocasionalmente para charlar con los niños que jugaban en las aceras renovadas. ¿Sabes qué es lo más increíble?, reflexionó Camila, ajustando el clavel fresco que siempre llevaba en su cabello, un regalo diario de la florería de Jorge. Que todo esto comenzó con una simple decisión de ayudar a alguien. No fue una decisión simple, corrigió Emiliano suavemente. Fue un acto de amor puro, sin condiciones ni expectativas. El tipo de amor que cambia vidas. Se detuvieron frente a la banca donde se habían encontrado por primera vez. Alguien había colocado una pequeña placa que rezaba: «Aquí comenzó una historia que nos enseñó que la verdadera fortuna está en el corazón». «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Camila, aunque ya conocía la respuesta. «Solo de no haber entendido antes lo que mi hermano Ricardo siempre intentó enseñarme», respondió Emiliano. «Que la vida no se trata de acumular riquezas, sino de multiplicar esperanzas». Un grupo de niños pasó corriendo junto a ellos, dirigiéndose al centro comunitario donde se impartía una clase de programación gratuita. Sus risas llenaban el aire con la promesa de un futuro mejor. «Hemos construido algo hermoso», dijo Camila, apoyando su cabeza en el hombro de Emiliano. «No», corrigió él con una sonrisa, «tú construiste algo hermoso mucho antes de conocerme. Yo solo tuve la fortuna de encontrar el camino hacia tu corazón». Y así, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, la colonia Doctores brillaba con una luz propia, recordando a todos que los verdaderos milagros no ocurren por la magia del dinero, sino por el poder transformador del amor cuando se une con la acción y la esperanza. En la entrada del centro comunitario,
Una frase pintada resumía la lección que Camila y Emiliano habían enseñado a todos. La verdadera fortuna no es lo que tienes, sino lo que das. Y el amor es la única riqueza que crece cuando se comparte.